el primer encuentro, ¿tendrías coraje de salvar a tu madre de los lobos? ¿Sí? Pues suscríbete al canal para probar tu valor, porque lo que está por suceder en el corazón de Alaska es más aterrador que cualquier cosa que hayas visto antes. Aquí no hay escape. Aquí no hay héroes, solo supervivientes. Ana miró el paisaje con una mezcla de fascinación y temor. El equipo había llegado a su destino, un campamento remoto en las montañas de Alaska, donde la lucha contra el clima extremo sería su único desafío. O eso pensaban. Ninguno de ellos sabía que la verdadera amenaza acechaba en las sombras, aguardando el momento perfecto para atacar. «Esto es más peligroso de lo que imaginábamos», dijo Javier, observando la vasta extensión de bosque que se extendía frente a ellos. Los árboles gigantescos parecían tener siglos de antigüedad, y la quietud del lugar era casi opresiva. Nadie podía negar la sensación de que algo no estaba bien. Marco, el geólogo más escéptico del grupo, arrugó la frente al escuchar un crujido proveniente de lo profundo del bosque. ¿Escucharon eso?, preguntó, su voz baja y tensa. Probablemente un alce o algún animal grande. Aquí es normal, respondió Ana, tratando de restarle importancia. Pero, en el fondo, algo le decía que no era un simple animal. La sensación de ser observado se apoderaba de ellos mientras montaban el campamento. Carla, la encargada de las muestras de agua, intentaba concentrarse en su trabajo, pero no podía dejar de mirar hacia el oscuro horizonte, como si algo o alguien estuviera al acecho. Esa noche, cuando se reunieron alrededor del fuego, el aire helado les calaba hasta los huesos. Javier, acostumbrado a este tipo de entornos, intentó mantener la calma, pero las preguntas seguían rondando sus mentes. ¿Qué estaba realmente sucediendo en ese lugar? ¿Por qué el silencio era tan pesado? El clima ha cambiado demasiado rápido, murmuró Carla mientras observaba las estrellas. Pero esto no solo es un cambio climático, aquí hay algo más. Antes de que alguien pudiera responder, un rugido profundo resonó en la distancia. No era un alce ni un oso, era algo mucho más grande, más temible. Todos se quedaron en silencio, con los ojos bien abiertos, mirando en todas direcciones. Un viento gélido soplaba entre los árboles, como si la misma naturaleza estuviera advirtiéndoles. ¿Y ahora qué? ¿Serían capaces de enfrentarse a lo que los esperaba? Today, on the show, we're diving into the world of economic indicators. These are the numbers that tell us how the economy is doing. Things like GDP, unemployment rates, and consumer confidence. But what do these indicators really mean? How are they calculated? And how should we interpret them? We'll break it all down for you with the help of some experts to make sense of the numbers that shape our world. La casa. Comienza la mañana siguiente llegó con un cielo nublado, cubriendo la vastedad del paisaje con una capa gris que parecía presagiar algo siniestro. El aire frío cortaba como cuchillos, pero el equipo de geólogos no tenía tiempo para preocuparse por el clima. Necesitaban avanzar en su investigación. Javier, Ana, Marco y Carla se prepararon para una nueva jornada de trabajo, sin saber que la amenaza que acechaba el campamento comenzaba a acercarse cada vez más. «Hoy debemos tomar muestras más al norte», dijo Javier mientras revisaba el mapa, con determinación. «Estamos perdiendo tiempo. Si encontramos algo fuera de lo común, puede ser clave para nuestro estudio». «Sí, claro», respondió Marco con tono seco, «porque no hay nada más normal que caminar por un bosque oscuro en medio del Alaska». Ana, intentando aliviar la tensión, intervino. «Vamos, Marco, no te pongas paranoico. Lo peor que puede pasar es que tengamos que dar marcha atrás si encontramos algo peligroso. Solo estamos haciendo nuestro trabajo». Pero, a medida que avanzaban, el sentimiento de incomodidad no desaparecía. Cada paso que daban los acercaba más a una zona desconocida. Carla, con la cámara en mano, grababa el paisaje, tratando de capturar la magnificencia del lugar, pero sus ojos no podían evitar desviarse constantemente hacia las sombras que se formaban entre los árboles. ¿Escucharon eso?, susurró Carla, bajando la cámara. La atmósfera estaba cargada de una quietud ominosa. Todos se quedaron en silencio. Sus respiraciones eran lo único que rompía la calma, pero el ruido que había escuchado había desaparecido tan rápido como llegó. «¿Qué te pasa, Carla?»,
dijo Javier, ligeramente preocupado. Probablemente fue el viento. Este lugar está lleno de sonidos extraños. Sí, claro, murmuró Marco sin convencerse. Pero el viento no cruje como si algo estuviera caminando. Entre los árboles. De repente, un ruido fuerte, como un crujido de ramas rotas, los hizo girarse rápidamente. Todos miraron hacia el origen del sonido, pero no vieron nada. El bosque permanecía silencioso, pero la sensación de estar siendo observados era innegable. Tenemos que regresar al campamento. Esto no está bien, insistía el primer encuentro. ¿Tendrías coraje de salvar a tu madre de los lobos? Sí, pues suscríbete al canal para probar tu valor, porque lo que está por suceder en el corazón de Alaska es más aterrador que cualquier cosa que hayas visto antes. Aquí no hay escape. Aquí no hay héroes. Solo supervivientes. Ana miró el paisaje con una mezcla de fascinación y temor. El equipo había llegado a su destino, un campamento remoto en las montañas de Alaska, donde la lucha contra el clima extremo sería su único desafío, o eso pensaban. Ninguno de ellos sabía que la verdadera amenaza acechaba en las sombras, aguardando el momento perfecto para atacar. Esto es más peligroso de lo que imaginábamos, dijo Javier, observando la vasta extensión de bosque que se extendía frente a ellos. Los árboles gigantescos parecían tener siglos de antigüedad, y la quietud del lugar era casi opresiva. Nadie podía negar la sensación de que algo no estaba bien. Marco, el geólogo más escéptico del grupo, arrugó la frente al escuchar un crujido proveniente de lo profundo del bosque. ¿Escucharon eso?, preguntó, su voz baja y tensa. Probablemente un alce o algún animal grande. Aquí es normal, respondió Ana, tratando de restarle importancia. Pero en el fondo, algo le decía que no era un simple animal. La sensación de ser observados se apoderaba de ellos mientras montaban el campamento. Carla, la encargada de las muestras de agua, intentaba concentrarse en su trabajo, pero no podía dejar de mirar hacia el oscuro horizonte, como si algo o alguien estuviera al acecho. Esa noche, cuando se reunieron alrededor del fuego, el aire helado les calaba hasta los huesos. Javier, acostumbrado a este tipo de entornos, intentó mantener la calma. Pero las preguntas seguían rondando sus mentes. ¿Qué estaba realmente sucediendo en ese lugar? ¿Por qué el silencio era tan pesado? El clima ha cambiado demasiado rápido, murmuró Carla mientras observaba las estrellas. Pero esto no solo es un cambio climático. Aquí hay algo más. Antes de que alguien pudiera responder, un rugido profundo resonó en la distancia. No era un alce, ni un oso. Era algo mucho más grande, más temible. Todos se quedaron en silencio, con los ojos bien abiertos, mirando en todas direcciones. Un viento gélido soplaba entre los árboles, como si la misma naturaleza estuviera advirtiéndoles. ¿Y ahora qué? ¿Serían capaces de enfrentarse a lo que los esperaba? Today, on the show, we're diving into the world of economic indicators. These are the numbers that tell us how the economy is doing. Things like GDP, unemployment rates, and consumer confidence. But what do these indicators really mean? How are they calculated? And how should we interpret them? We'll break it all down for you, with the help of some experts, to make sense of the numbers that shape our world. El acechador en las sombras, el miedo era palpable. Cada paso que daban regresando al campamento, el sonido de sus respiraciones agitadas era lo único que rompía el silencio de la naturaleza. El grito de Rodrigo aún resonaba en sus mentes, sus cuerpos temblando no solo por el frío, sino por la horrenda escena que acababan de presenciar. Nadie se atrevió a hablar mientras avanzaban entre los árboles. Las sombras alargadas parecían moverse a su alrededor. ¿Qué fue eso? No era un animal, murmuró Marco, sus ojos mirando nerviosamente las copas de los árboles. Esto no es normal. Lo sé, respondió Ana sin aliento, pero no podemos dejar que nos detenga el miedo. Tenemos que regresar. A medida que se adentraban en el bosque, el ambiente se volvía más denso. El aire, antes fresco, ahora parecía pesado, cargado de una energía extraña. De repente, un sonido metálico rompió el silencio, seguido de un crujido distante. Todos se detuvieron en seco. ¿Qué fue eso?
Preguntó Carla mirando alrededor aterrada. Algo se acerca, dijo Javier con la voz tensa. Corran, rápido. Pero antes de que pudieran moverse, el suelo bajo sus pies tembló ligeramente. Un rugido bajo, como el de una bestia gigantesca, retumbó en el aire, haciéndolos estremecer. El sonido venía de todas direcciones, como si estuvieran rodeados. «Cuidado», gritó Marco, señalando algo a lo lejos. Algo se movió entre los árboles, una sombra oscura que se deslizaba con velocidad. Sin pensar, el grupo comenzó a correr hacia el campamento, pero la sensación de ser perseguidos no los dejaba. Cada crujido de las ramas, cada viento helado que soplaba entre los árboles, parecía un susurro mortal, un aviso de que el peligro estaba cerca. De repente, un sonido sordo los detuvo. Frente a ellos, en el borde del campamento, una figura gigantesca emergió de las sombras. Sus ojos brillaban con una intensidad salvaje, y su cuerpo, cubierto de pelos oscuros, era más grande que cualquier lobo que hubieran visto jamás. ¡Corran!, gritó Javier, pero ya era tarde. El lobisomem los había encontrado. El rostro de la bestia, el viento gélido, cortaba la piel como cuchillas, y el eco de los crujidos en el bosque parecía aumentar la angustia. Todos corrían sin mirar atrás, pero sabían que el monstruo estaba tras ellos, acechando, observando sus movimientos. El sonido de las ramas rotas bajo los pies del ser parecía acercarse cada vez más, como una bestia invisible que se alimentaba del miedo que les recorría los cuerpos. Ana no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Los gritos de Rodrigo seguían retumbando en su cabeza, y la imagen de su cuerpo destrozado no la dejaba en paz. ¿Qué había sido eso? ¿Qué tipo de criatura podría hacerle eso a un ser humano? ¡Rápido, corran! ¡El campamento está cerca!, gritó Javier con voz entrecortada. Sabía que no podrían escapar a pie. Necesitaban llegar al campamento, donde al menos tendrían alguna protección. O eso pensaba. Pero antes de que pudieran llegar, una sombra gigantesca se deslizó entre los árboles más cerca que nunca. Con un rugido que hizo temblar el suelo, la criatura se lanzó hacia ellos. Ana solo alcanzó a ver una masa enorme y peluda, una figura que se deslizaba de manera casi sobrenatural entre las sombras, sus ojos brillando con una luz intensa, como si fueran focos en medio de la oscuridad. «No va a dejarnos ir», gritó Carla, mirando aterrada a la criatura que ya estaba demasiado cerca. El ser se abalanzó sobre ellos, y en un abrir y cerrar de ojos, el primer ataque llegó. Con un movimiento rápido, la criatura atrapó a Marco por el brazo, arrancándole. Un grito desgarrador. Sus garras afiladas se hundieron en su carne, dejando una estela de sangre fresca en el aire. «Marco», Ana gritó, pero antes de que pudiera hacer algo, Javier la sujetó con fuerza. «No podemos detenernos. Tenemos que llegar al campamento», ordenó, con el rostro pálido por el miedo y el esfuerzo. A pesar de sus palabras, su cuerpo temblaba, como si la misma criatura estuviera dentro de él, controlando sus movimientos. Ana miró atrás, viéndolo a él, luchando, pero la bestia ya lo había arrastrado hacia la oscuridad. El horror llenó sus ojos mientras observaba cómo el monstruo desaparecía con su amigo, su grito ahogado en la distancia. El pánico se apoderó de ella, y en ese instante, las fuerzas parecían abandonarla. «No podemos hacer nada por él ahora», dijo Carla con desesperación. «Tenemos que salvarnos». Ana no sabía si podía seguir corriendo. El miedo la estaba paralizando, pero algo dentro de ella, algo en su interior, la impulsó a continuar. No era solo la supervivencia lo que la mantenía en marcha, era la esperanza, la pequeña chispa de que si lograba llegar al campamento, podría hacer algo para salvar a los demás, o al menos averiguar qué era esa criatura. «Vamos, Ana, corre», gritó Javier, su voz llena de angustia. Y fue entonces cuando algo más extraño ocurrió. La criatura que los había estado persiguiendo no continuó su ataque inmediato. En lugar de eso, se detuvo, observándolos desde las sombras. No era solo su tamaño lo que los aterraba, sino la inteligencia que parecía emanar de sus ojos. Era como si estuviera calculando cada uno de sus movimientos, evaluando sus fuerzas. «¿Qué está esperando?», preguntó Ana con la respiración agitada. «No lo sé», respondió Javier, pero su tono de voz denotaba que no pensaba que iban a recibir una respuesta.
pero no nos quedemos para averiguarlo. Finalmente, llegaron al campamento. Sin embargo, en el momento en que cruzaron el umbral de la seguridad relativa que ofrecían las carpas y el equipo, una sensación de frío les recorrió la espina dorsal. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabían que algo los estaba acechando. Algo que los había seguido hasta allí. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, Ana intentó organizar sus pensamientos. Tenemos que pensar en un plan. Si esa cosa puede rastrearnos, entonces no estamos a salvo aquí. Necesitamos encontrar una forma de... De repente, un sonido suave interrumpió sus palabras. Un susurro. Algo se movió cerca. De una de las carpas, una sombra apenas visible. Javier, con la voz cargada de pavor, murmuró: «No estamos a salvo. Nunca lo estuvimos». La última cazaelaire en el campamento estaba pesado, como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración. Ana, Javier y Carla se habían refugiado dentro de una de las carpas, pero la sensación de seguridad que las paredes de tela ofrecían era solo una ilusión. Sabían que el monstruo seguía allí, acechando, esperando el momento perfecto para atacar. «Tenemos que salir de aquí», dijo Javier, su voz tensa, mirando constantemente a su alrededor. «Si no lo enfrentamos ahora, no vamos a sobrevivir». Ana asintió con la cabeza, aunque la idea de enfrentarse a esa criatura le causaba un nudo en el estómago. Recordaba los ojos del monstruo, aquellos ojos llenos de una inteligencia sobrenatural. No era solo un animal, era algo mucho más peligroso. «¿Cómo podemos enfrentarnos a algo así?», preguntó Carla, casi susurrando, como si temiera que el simple hecho de hablar en voz alta atraería al ser. «Tenemos que usar lo que tenemos a mano», respondió Ana, buscando en su mochila. «Hay herramientas en el campamento, hay armas, de fuego. Quizás podamos usar el fuego para mantenerlo a distancia». Javier se acercó a la mesa donde había dejado una linterna. La encendió. La luz iluminó el campamento, pero también los hacía más visibles. El silencio era abrumador, pero pronto se rompió por el sonido de ramas quebrándose, como si algo se estuviera acercando. «Está aquí», gritó Carla temblando de miedo. El rugido de la bestia retumbó a lo lejos, y en ese momento, todos supieron que no quedaba más tiempo. La criatura había hecho su movimiento, y el enfrentamiento era inevitable. «No podemos correr más», exclamó Ana apretando los dientes. «Tenemos que luchar por Rodrigo, por Marco, por todos». Javier asintió, su rostro grave. Sabía que no todos iban a salir de allí con vida, pero al menos tenían que intentarlo. Tenían que luchar por la esperanza de que, al menos, alguien podría sobrevivir. En ese momento, una sombra enorme se deslizó entre los árboles, y la figura monstruosa apareció ante ellos. Era más grande de lo que recordaban, y su presencia parecía oscurecer todo a su alrededor. Los ojos brillaban con una intensidad aterradora, y sus colmillos relucían con una amenaza mortal. La criatura se lanzó hacia ellos, con una rapidez impresionante. Ana no pudo evitar gritar cuando vio cómo sus garras afiladas se extendían en su dirección. Pero en el último segundo, Javier disparó una bengala, iluminando el entorno con una luz cegadora. La bestia se detuvo, siseando por la luz que la quemaba. «Ahora», gritó Javier mientras Ana sacaba una botella de combustible y la arrojaba hacia la criatura. La explosión de fuego no fue tan grande como esperaban, pero fue suficiente para hacer retroceder a la bestia. «¡No te detengas!», gritó Ana, viendo cómo el monstruo retrocedía, pero no se rendía. La furia en sus ojos era aún más intensa. El enfrentamiento continuó, con el grupo utilizando lo que podían para atacar y defenderse. Las armas de fuego solo parecían molestar a la criatura por un momento, y el fuego no era suficiente para detenerla completamente. Ana sintió que sus fuerzas se agotaban, y el miedo comenzaba a apoderarse de ella de nuevo. Pero entonces, una idea le vino a la mente. Recordó la leyenda que su abuelo le había contado sobre las criaturas de la oscuridad. El corazón es la clave. Si destruyes el corazón, la bestia caerá. Sin pensarlo, Ana corrió hacia la criatura, esquivando sus garras y saltando entre las sombras. El rugido del monstruo la perseguía, pero sus ojos estaban fijos en un solo lugar, el corazón de la bestia. En un movimiento rápido, Ana se lanzó hacia adelante,
clavando una espada improvisada que había tomado de uno de los campistas muertos, directamente en el pecho de la criatura. El monstruo chilló, un grito aterrador que resonó en el aire, y luego cayó al suelo, retorciéndose. Su cuerpo se desintegró lentamente, y con un último suspiro, la criatura se desvaneció en la oscuridad. El campamento estaba en silencio, solo roto por las respiraciones pesadas del grupo. Nadie decía nada, porque todos sabían que el peligro no había terminado por completo, pero al menos por ahora, habían sobrevivido. Javier se acercó a Ana, quien estaba cubierta de sangre y sudor, pero con una mirada decidida. «Lo logramos», dijo, con voz baja pero firme. «Sí», respondió Ana, mirando la oscuridad que los rodeaba. «Pero esto no ha terminado. El bosque está lleno de secretos, y nosotros acabamos de desatar uno».